¿Cómo están? Nuevamente les saluda el Franchisar. Seguimos transmitiendo aquí, ya casi estamos a la mitad del último día de feria, totalmente agotados. Sí, ya coleando estas últimas horas. Coleando, y estamos en este momento en el stand de nuestros buenos amigos de Centro Franquicias, unos consultores muy serios en franquicias, amigos de la casa. Y Susana. Gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A Susana, que tuvo su conferencia hoy en la mañana de legal, nos dejó a todos impactados. Muchas gracias. Bueno. Gracias por seguirnos en tu estancia. Hombre, por favor, un placer. Ya sabéis que es nuestra casa, ¿eh? Muchas gracias. Y quiero platicar contigo un ratito, gracias por este espacio, porque quisiera que nuestros amigos que nos ven en Latinoamérica supieran de una profesional como tú algunos pequeños temas que he subrayado del tema legal, ¿no? Vale. Tú sabes que la gente que quiere franquiciar, y más cuando es en un territorio que no conoce, tiene muchas dudas respecto al tema legal, cómo salir de esa situación. Sí. Y yo subrayé algunos ¿Vale? puntos que, si me permites, quisiera aprovechar que estamos contigo ahora, y que me parece que son muy importantes que nuestros amigos franquiciantes o nuestros amigos que quisieran venir a invertir también acá supieran, ¿no? Claro. Y el primero que te quisiera preguntar, ¿cómo está la ley? He escuchado durante estos días, Suena, que no hay ley, pero sí hay ley, pero hay un código. ¿Cómo está el tema de la propiedad intelectual en España? Es decir, alguien puede venir y con toda certeza registrar su marca, alguien puede tener la certeza de que su marca no tiene reconocimiento legal. ¿Cómo está el tema de la franquicia? Vamos a ver. Son normativas diferentes. A ver, en España, por un lado, tenemos la ley de propiedad intelectual, donde uno se puede basar para registrar y proteger sus creaciones, ¿no? En España existe un registro que es la OEPM, la Oficina Española de Patentes y Marcas, donde cualquier persona con domicilio fiscal y con domicilio en España puede registrar su marca, o empresas extranjeras o particulares, personas físicas extranjeras, hacerlo a través de una API, de un agente de la propiedad inmobiliaria, puede registrar sus marcas o sus posibles patentes para su protección en España. Luego existe otro registro en la OAMI que es... Es decir, un extranjero europeo. Sí puede registrar su marca. Un extranjero sí puede registrar su marca para operar en España, y debe hacerlo. Es decir, porque si ese paso previo de registro de marca es encaminado a un proceso de expansión de su marca en España, por ejemplo mediante franquicia o con establecimientos propios, lo primero que tiene que tener protegida es su marca, porque si no, bueno, ya sabes, en los registros funciona rige un principio que es el prior tempore potior iure, es decir, principio primero que el tiempo, mejor derecho. Entonces se han generado muchos conflictos cuando alguien pues ve una enseña extranjera, sabe que aquí no está registrada, te la registra, y cuando tú quieres entrar aquí, pues ahí entra una negociación. Claro. Nosotros Entonces, decimos primero es en tiempo, primero en derecho. Exactamente, prior tempore potior iure, lo mismo, efectivamente. Entonces viene y registra su marca. Por un lado, el tema de la marca, se puede registrar españoles o extranjeros. Después hay otro registro, que es el registro de centrales franquiciadoras, es decir, cualquier empresa española o extranjera que quiera desarrollar la actividad de franquicia en España, en nuestro territorio, tiene que estar inscrita en un registro. Ese registro es gubernamental. Sí, es nacional. Es decir, no es un tema privado. No. Es un tema... No, perdería la objetividad. Quiere decir que lo que se trata con ese registro es de que es un registro público y es un registro de información gratuita. Y lo que se pretende es, pues bueno, tener un poco el sector controlado, saber qué enseñas están operando en España, y por tanto tiene que tener ese registro y luego todos los años actualizar la información de ese registro. Es decir, no puedo otorgar franquicias si no tengo ese registro, o si lo puedo hacer pero de forma informal. Las hay, pero no están operando de manera legal. Es decir, hay franquicias que están funcionando, que no se han registrado debidamente, que la ley les da un tiempo para poder hacerlo, pero bueno, puedes tener sanciones económicas por parte de la administración e incluso llegar, si cometes infracciones, a que te impidan la actividad de franquicia. O sea, es un tema obligatorio. Sí, obligatorio. Pues está sensacional, porque cualquier inversionista que quisiera checar sobre esta marca, lo primero que tendría que hacer es acudir a esa marca. Correcto, mirar el registro de marca y mirar el registro de franquiciadores. Pues eso está sensacional. Entonces, amigo, ahí está la certeza, ¿no? Bien. Entonces vengo, genero mi marca, ya sea que invierta yo o entre con alguna franquicia maestra, pues armo mi central de franquiciadora y voy y la registro, ¿no? Correcto. Oye, Susi, ¿y cómo estamos en términos de algo que nos interesa mucho cuando ya no eres franquiciadora? Es decir, ¿cómo funcionan el tema de
tú le llamaste hace rato en tu charla, que por supuesto ya todos nuestros amigos en Latinoamérica vieron, porque ya la compartimos, cláusulas post-contractuales, ¿no? Sí. Y hay una que a mí me llama mucho la atención, porque a nuestros amigos franquiciadores es muy importante para ellos, el tema de la no compliance. Claro. El tema de no cumplir. ¿Cómo funciona? ¿Existe, no existe? ¿Se aplica en la práctica? Sí, se aplica. A ver, en todo contrato de franquicia tiene que haber una cláusula de no competencia durante la vida del contrato. Es decir, ni el franquiciador puede ejercer la competencia a sus propios franquiciados, por eso se les da una territorialidad, una zona de exclusividad, y el franquiciado a su vez no puede ejercer la competencia ni de manera directa ni indirecta a través de sociedades interpuestas, de esto está a nombre de mi mujer o de mi marido, de mi primo, no lo puede desarrollar mientras la vida del contrato. Pero es que además legalmente sí se permite que una vez finalizado el contrato de franquicia se impida al franquiciado ejercer la misma actividad y en el mismo local durante un año posterior a la firma del contrato. ¿Eso está explícito? Eso es un tema tácito de que lo han hecho? No, eso porque viene para en nosotros, normativa europea. Para nosotros no hay un tema de no competencia, es decir, en México la ley dice que no podrá hacerlo después, pero el legislador no fue específico del tiempo ni en el lugar, ¿no? Claro. En España sí, es decir, España dice sí tiempo y territorialidad. Sí, a ver, hay contratos que ponen 2 años, 5 años, eso no, hay contratos que ponen toda la vida, ¿no? Eso es por lo que quieras, pero esa cláusula es nula, de pleno derecho es nula, ¿no? Y posiblemente la sanción que tuviera en un tribunal, esa nulidad sería incluso anularte la cláusula entera y permitir la libre competencia posterior, ¿no? Pero durante un año sí, y lo ha marcado Europa, pues la normativa europea de competencia, y lo han marcado los tribunales, tanto españoles como europeos, de permitir como límite máximo de tiempo un año. Entonces, en los contratos... Y hablan de territorio también. Y hablan de territorio, toda exclusividad, porque claro, tú no puedes ser... Un año en todo el mundo. En todo el mundo o en toda España, ¿no? Por ejemplo, no tendría sentido. Es decir, un año en tu localidad, y es más, el Tribunal Europeo ha determinado hace unos años, en un caso además de una franquicia española, que no solamente era en tu zona de exclusividad, sino que tenía que ser durante un año y en el mismo local donde habías venido desarrollando la actividad. Claro, y todo eso tiene una justificación, ¿no? A ver, tiene la justificación de que tú has transmitido, porque esto... Y además él ha transmitido esos conocimientos. Claro, normalmente además, a ver, no simplemente que tú hagas una no competencia postcontractual ante cualquier cosa, yo te cedo una marca o yo simplemente te he cedido, pues por ejemplo, cualquier otra cosa que no tenga que ver con el know-how. Si hay una transmisión de conocimientos, si hay una formación, si hay una transmisión de marca, y al final te estoy dando todo ese modelo de negocio. ¿Qué quiere decir? Que si después de que finaliza el contrato, es una manera de proteger esa marca, de proteger ese know-how, ¿no? Es decir, en un año no lo puedes desarrollar. Por eso yo esta mañana en la conferencia lo explicaba, porque sobre todo cuando hablamos de una franquicia de servicios, ¿no? Yo siempre pongo ese ejemplo de la peluquera, que eres peluquera de profesión, ¿no? Que te has dedicado toda la vida a la peluquería y que en un momento dado has entrado en una cadena de franquicia. Pues tú tienes que saber si hay en esa cadena de franquicia del contrato esa cláusula de no competencia postcontractual, tienes que saber que cuando te vas de la cadena puedes tener impedida el ejercicio de tu actividad, de tu profesión durante un año. Entonces, por eso hay que leerlo todo bien. O en ese momento también, no sé si estés de acuerdo, negociar con la central franquiciadora para que esa cláusula, o desde antes haber demostrado que quede también por escrito que tú traes una experiencia. Que tú traes una experiencia y que por tanto esa no competencia postcontractual. A ver, relativa, dependiendo de cómo sea la finalización del contrato, eso sí que es un punto que en muchas ocasiones y por mi experiencia se ha negociado. ¿Vale? Si acabamos peleados y tú me debes dinero y hemos enfadados, yo encima voy a ir a por ti y te voy a exigir que no tengas esa competencia después de un año, y hay sentencias de audiencias provinciales en España que efectivamente corroboran esa imposibilidad de tiene que cerrar el negocio durante un año y para no perjudicar a la franquicia, ¿no? Pero bueno, ese es uno de los puntos en los que, bueno, pues habría que, en los que habría que lógicamente pues sentarse a revisar y negociar antes de, exactamente. Porque decías también que nadie revisa los contratos en temas de jurisdicción, porque casi es la última cláusula y nadie las ve. Ahí no se llega. No, la recomendación, amigos, es siempre revisar los contratos. Acuérdense que somos bien latinos y yo tengo una frase, Susana, que es latineando la franquicia, ¿no? Entonces bueno. hay que leer los contratos, porque imagínate que tú eres un mexicano, te dan una franquicia mexicana en España con
jurisprudencia a las leyes de la India, ¿no? Claro. Vaya, no estoy diciendo locuras, puede suceder, entonces hay que tener mucho cuidado con ello, ¿no? Efectivamente, los contratos hay que leerlos y sobre todo hay que saber interpretarlos, ¿eh? Igual que hablábamos el otro día charlando contigo, ¿no? Que los números, toda esa información económica precontractual, que la ley española sí que obliga a entregarla, ¿no? Tiene que ser veraz. ¿Cuántos días? Al menos 20 días antes de la firma de un contrato. ¿20 días naturales o 20 días oficiales? Hábiles. Es decir, entonces estamos hablando 30 un mes. y tantos. Estamos hablando de un mes, sí, efectivamente, porque antes hablando de la legislación, hablamos de la legislación que regula la marca, de la legislación que regula el registro de franquiciadores, pero esa misma normativa impone además al franquiciador otra obligación, no solo estar en el registro, sino también la de la información precontractual que entregará a los posibles franquiciados. Y si nuestros amigos quisieran checar esa normativa, ¿en dónde la tienen que buscar? Bueno, pueden buscarla en el propio ministerio, sino en nuestra página web, en centrofranquicias.com, hay un apartado en el que ponemos normativa, legislación, ahí pueden acceder a todo ello. Incluso al código deontológico europeo de la franquicia, que sin ser una ley, es un código ético, pero que se debe tener muy presente a la hora de hacer esa franquicia. Claro, es otra de las preguntas que te quería hacer. ¿Qué es este código que han firmado? ¿Quiénes lo han firmado? ¿Por qué se firmó? ¿De qué se trata? ¿Sirve? Es decir, en la práctica se aplica, porque luego nos juntamos a hacer códigos y minutas y luego en la práctica quedan en el aire. Pero el tema del código, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? Mira, este código nace por la necesidad en los años 70, cuando la franquicia empieza a llegar a Europa. Lógicamente en Europa, en ningún país europeo había normativa de franquicias. Tú piensas que en España la primera vez que se introduce el término de contrato de franquicia es en la Ley del Comercio Minorista en el año 1996. 1996, donde simplemente ¿En el Código un apartado, de Comercio? No, en la Ley del Comercio Minorista. Ley del Comercio Minorista. El Código de Comercio no es un español, es un tema de comercio. Sí, la Ley del Comercio Minorista. El Código de Comercio español, fíjate que data de 1898. Es que nosotros... Entonces, ahí no se hablaba de franquicia. ¿Qué crees? Que nosotros en México la franquicia no lo regula el Código de Comercio. Claro. La regula el Aquí tema tampoco. de propiedad intelectual. Claro, lo sé porque he estudiado normativas de Hispanoamérica y efectivamente he visto eso, que la normativa allí se vincula siempre con el tema de propiedad intelectual. Por eso yo antes te aclaraba, aquí si hay que buscar normativa es diferente, es decir, por un lado tenemos la normativa de propiedad intelectual y por otro lado tenemos el Real Decreto que regula el sistema de franquicia en España, pero que simplemente se limita a 2 puntos básicamente, que es el registro de franquiciadores y esa información precontractual que hay que entregar a los posibles franquiciados. Que para nosotros, amigos, que hemos platicado mucho de esto, se llaman, es a lo que llamamos regularmente los documentos de divulgación. Eso ¿no? es. O la ley de divulgación. Okay. Y entonces, bueno, el código, ¿quién lo hace? ¿Para qué sirve? ¿Por qué es? Bueno, pues lo que te comentaba, en los años 70 empiezan a llegar las franquicias a Europa y no hay regulación. Yo tengo guardados contratos de franquicia de aquella época que son, bueno, absolutamente leoninos, son unos documentos de más de 100 páginas, tremendamente duros de leer hasta para un abogado del ejercicio. Y claro, al final parecía como que todo lo que venía de fuera de Estados Unidos imponían esa ley de la franquicia y no importaba cómo, ¿no? Entonces se empezaron a generar asociaciones de franquicias en los distintos países europeos, se asocian en una federación europea de franquicia y ahí surge la necesidad de decir, bueno, pues antes de que los Estados miembros promulguen su propia normativa, vamos a establecernos un código ético, ¿no? Un código de buenas prácticas, y eso es lo que es el Código Deontológico Europeo de la Franquicia, ¿no? Donde se dice, a ver, obligaciones del franquiciador, bueno, pues haber puesto con éxito una unidad piloto al menos para poder antes de franquiciar. Algo que parece sentido común, es decir, yo no puedo ponerme a franquiciar un negocio si no tengo detrás una experiencia, si no tengo detrás una trayectoria. Lamentablemente... Lo que hemos dicho siempre, no se pueden franquiciar ideas, ¿no? Claro, lamentablemente lo que pasa es que tú te das una vuelta, por ejemplo, por esta feria y hay algunos negocios que no tienen experiencia detrás, que no deberían, sinceramente, de estar en una feria de franquicias donde lo que queremos vender es precisamente experiencia y éxito empresarial, ¿no? Entonces, esos principios que parecen de sentido común es lo que recoge el Código Deontológico y es lo que todas las asociaciones, incluida la española, han asumido como propio, y todas las empresas que pertenecemos a esta asociación, lógicamente tenemos la obligación de cumplirlo y de entregarlo a nuestros franquiciados. ¿La obligación moral
por la obligación legal, por algún motivo? Bueno, es más un tema de adhesión, ¿no? Es más un tema de adhesión y de querer hacer bien las cosas. O sea, legal no puede ser porque un código deontológico no es una ley, no es un real decreto, no es una norma impuesta, con lo cual el cumplimiento es lógicamente voluntario, ¿no? Pero está claro que es una buena carta de presentación que cualquier empresa española o extranjera que quiera operar en España ponga incluso en ese registro adherida al código deontológico de la franquicia, europeo de la franquicia, y con mi contrato de franquicia entrego ese código, ¿no? A mí me parece que, bueno, que sería una buena carta de presentación para las empresas. Claro, porque entre más adherido ese código, entre más adherido a leyes, por ejemplo, siempre he dicho que debemos de voltear a ver la ley de Estados Unidos, un documento de divulgación es de este tamaño, trae toda la información de la empresa y todo lo que debe saber un franquiciado. Pienso que en Iberoamérica nos ha faltado ese tema de que, si bien la ley nos pone un plazo y nos dice que debe haber documentos de divulgación, no es clara y no exige que traiga la información. Aquí pasa igual. O sea, no dice el qué. A ver, aquí sí te dice en parte. Sí, dame tu dirección y tu teléfono. Bueno, pues la trayectoria de la empresa. Y fíjate, pero hay una frase muy curiosa en nuestro Real Decreto que te dice que en caso de entregar el franquiciador a los posibles franquiciados o interesados, ¿no? Información económica deberá estar basada en su experiencia en datos reales y demostrables. En el caso, a mí, quiero decir, ¿cómo que en el caso? No, hay que obligar a las empresas franquiciadoras a entregar información económica y real. Y además hay que sancionar a las empresas que presentan información precontractual falsa o información precontractual decorada y que no se puede contrastar con facturaciones de sus centros propios o franquiciados. O que no la entreguen, ¿no? O que no la entregan. Es como la lista de franquiciados, ¿no? Oye, déjame hablar con tus franquiciados. Claro, no puedes. Claro, no, eso Oye, es confidencial, pues te firmo una carta confidencial, claro, ¿no? Claro. Eso es, al final yo creo que eso es una mala manera de hacer franquicia. No es la manera correcta, porque tú lo que tienes que primar es sobre todo pues eso, la transparencia. Yo no concibo el sistema de franquicia si no es de una manera transparente entre el franquiciador y sus franquiciados. No, y aparte por tanto, ocultarles datos, información, donde ellos pueden ir a recabar información para formar parte de tu cadena, me parece un error. Es un tema legal, pero también es un tema muy importante, financiero, claro, sobre todo. Es como cuando una empresa te dice, no, yo facturo 100 millones de euros al año, y vas a ver sus cuentas al registro mercantil y factura 1,5 millones al año, le dices, o 5 o 10 o 15 o 20, me da igual. No, tú tienes que tener, o sea, no solo hay que ser bueno, sino parecerlo, ¿no? Ya la mujer del César tiene que ser buena y parecerlo, ¿no? Efectivamente, aquí tiene que ser igual. Es decir, si yo a ti te estoy diciendo, no, Jorge, mi empresa es muy rentable y mi empresa factura no sé cuántos millones al año, tú tienes que poder ir a un registro público a constatar que esa facturación es la que yo te estoy diciendo. O con tu declaración fiscal. Efectivamente, ¿entiendes? O con tus impuestos, porque si tú a un franquiciado le enseñas a hacer dinero oculto, dinero B, al final, pues al primero que va a engañar es a ti, como es natural. Sí, fíjate que, por ejemplo, la ley de Estados Unidos en el Item 19 dice que se refiere muy claramente a los temas financieros. Y dice, en el caso de, también dice, o sea, puedes o no poner. Si no los pones, di por qué no los estás poniendo. Claro. Y si sí los pones, te hace responsable de lo que estás poniendo ahí y la metodología a la cual llegaste y debe ser comprobada. Claro. Y que lo puedas verificar. Que si tú tienes un problema y tienes que llegar al juzgado o a un tribunal arbitral, tú puedas demostrar, mire, es que yo esta información precontractual que le entregué a este franquiciado era real, mire, está contrastada en la facturación de mi negocio situado aquí en Madrid, en Villalba o en Oviedo, en Asturias, ¿no? Y vaya y metas el negocio los días que quieras. Y vaya y compruebe que esta facturación es real. Es la que tengo declarada en Hacienda y es la que tengo declarada en todos los sitios. Con lo cual, ¿dónde está el problema? Si hay transparencia. Pues amigos que nos están viendo en Latinoamérica, podríamos quedarnos aquí toda la tarde, pero tenemos que también ir a trabajar los stands. Efectivamente, nos queda enriquecedora ya 3 horitas. experiencia aquí con Susana. Me despido preguntándote 3 cositas, Susana. ¿Qué le recomendarías? ¿Qué son esas 2 o 3 cosas muy importantes que le recomendarías a un candidato que está en búsqueda de una franquicia, en la feria o en cualquier medio, que está en la búsqueda de invertir su patrimonio en una franquicia, ¿no? Y yo te voy a decir el primero, que me encantó esta frase que dijiste, que ya te la voy a robar para el libro, formarse e informarse, ¿no? Es decir, a nuestros amigos siempre les compartimos que pues, el primer paso para entrar en una cadena de franquicias es entender el modelo. Es conocer el modelo de franquicia, es fundamental. ¿Cuáles son esos 3 que le dirías a Claro. nuestros amigos que tienen que tomar en cuenta para que no les vean la cara? Claro, franquiciantes
partiendo, poco preparados. claro, partiendo de eso, lo primero es la información, ¿no? Es decir, primero no tomar decisiones precipitadas, informarse, pedir información de una no. Primero investigar el sector, después investigar varias empresas que nos gusten de ese sector. A partir de ahí pedir información, todo lo que necesitemos. Y en tercer lugar, contrastar esa información con alguien ajeno a esa empresa, con alguien objetivo, que me sepa interpretar esos números, que me interprete el contrato de franquicia antes de tomar ninguna decisión y, por supuesto, lo que hablábamos, antes de entregar ninguna cantidad de dinero ni de firmar ningún documento. Claro. Por tanto, ser cauto, investigar el mercado, investigar el sector, y pedir información, informarse, por supuesto que sí, informarse en el sistema. Y jamás firmar, ni pagar, ni hacer nada en una feria, ¿no? No, a la feria vienes a conocer gente, franquiciantes, a intercambiar información, etcétera. Y algo muy importante que dijo ahorita también Susana, que lo hemos mencionado también muy puntualmente en nuestras charlas, es las ferias de franquicias no son reguladas por nadie. Es decir, la gente que hace ferias de franquicias se dedica a vender stands. Exactamente. Nadie de la feria está regulando si la persona que está aquí adentro sabe o no sabe, o es gente decente o no. Entonces, cuidado en las ferias, hay que ser cautos, hay que preguntar y hay que, como yo digo, Susana, siempre guardar la pluma y la chequera. Dejarla en el coche o en la casa. Bajo llave. En casa, mucho mejor en casa. Aquí, si necesitas un boli para algo, lo pides. Que mira, aquí se desentrega. No firmar nada. Firmar en las ferias no. En las ferias se viene, pues eso, a coger información, a recibir información, a verificar y después viene el trabajo de posferia, que es importante, ¿eh? Es decir, contrastar toda esa información, hablar con franquiciados y consultar pues, con consultores, con abogados como nosotros, que estamos aquí pues para depurar bien este sistema de franquicia porque creemos en el sistema. El dinero que te ahorres antes de firmar el contrato en consultoría, lo vas a pagar caro. Y los disgustos. Gracias, Susana, gracias por recibirnos aquí en el stand de Centro Franquicias. Gracias, amigos, si tú eres una franquicia latinoamericana o que quieres venir a invertir a España, o si tú eres una persona interesada en invertir en una franquicia también acá en España o en la Comunidad Europea, dirígete con Susana, Centro Franquicias, que te va a solucionar, te va a asesorar, con mucho gusto nos vas a atender, ¿no? Bueno, encantadísimos, claro que sí. Además con México ya sabes que nos unen muchos lazos de amistad y aquí a vuestra disposición para lo que necesitéis. Pues muchas gracias, nos despedimos y seguimos transmitiendo aquí desde la Feria de Franquicias, Expo Franquicias Madrid 2018. Soy su amigo el Franchisar y nos vemos la próxima.